Que Dios los bendiga. Mira que está a tu lado y le regalas una sonrisa. Dile, sonríe, que Dios te ama. Es terapéutico reírse, regalar una sonrisa. Aunque no querramos, debemos obligarnos a sonreír. Recuerden que el cerebro lo capta. Y eso es sano, saludable para nuestras vidas. Amén. Bueno, eso no tiene nada que ver con la predicación, esa parte. Pero bueno, gloria a Dios. El pastor ya casi predica lo que iba a compartir. Se lo decía yo a David, David ya está casi ahí predicando la palabra de... Y bueno, esta semana el pastor, los voluntarios y yo hemos estado trabajando, es un trabajo, aunque es para el Señor es un trabajo, hemos estado trabajando en la escuela de verano y estamos muy contentos y salimos cada día felices porque podemos compartirles el Evangelio. Aunque hacemos otras actividades como jugar, manualidades, bailar, etcétera, lo más importante en el día es el Evangelio, la lección bíblica que podemos compartirles a ellos. Porque no les contamos historias solamente de la Biblia, sino que les llevamos al plan de salvación. No es contar la historia de la Biblia como lo pueden ver en los dibujitos animados. No, es llevarlos al plan de salvación. Y es lo que hacemos cada día. Entonces es una bendición lo que estamos haciendo con los niños. Y no solamente eso, no somos bendecidos solamente porque estemos enseñando, sino también porque lo más importante es que estamos aprendiendo también de ellos. ¿Sabíais que los niños te enseñan muchas cosas? Es tanto así que tenemos que estar tan alertas y pendientes. ¿Qué es lo que nos enseñan los niños? Porque en la palabra de Dios hay un versículo precisamente que nos dice que debemos ser como ellos. Si no, no heredaremos el reino de los cielos. O sea, que si no tomamos el ejemplo que ellos nos dan, mal vamos. Y precisamente por eso el Señor ha puesto en mi corazón, ya que estamos trabajando con los niños esta semana y esta que inicia también, ha puesto en mi corazón esa palabra de hablarles sobre el corazón de los niños y cómo podemos aprender de ellos como adultos. Por eso he titulado la predicación en esta mañana, Un corazón como el de un niño. En la Biblia, Jesús nos dice, vamos a buscar juntos Mateo 19, vamos a los evangelios y buscamos Mateo 19 y vamos a dar lectura del 13 al 15. Ese va a ser nuestro versículo clave de hoy. Amén, cuando lo tengan me dicen amén. Recuerden, un corazón como el de un niño. Dice así la palabra de Dios. Después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusieran las manos para bendecirlos y orara por ellos. Pero los seguidores los regañaron, o sea, los discípulos. Los regañaron. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de bendecirlos, Jesús se fue de ahí. Amén. Y vamos a analizar un poco estos versículos que acabamos de leer. No se nos dice ni se nos especifica claramente quiénes eran las personas que estaban ahí alrededor. No se nos dice bien, a lo mejor eran los padres de los niños,
Quizás eran algunos vecinos o algunos amigos que llevaban a los niños. La única cosa que sabemos acerca de ellos es que querían acercarse a Jesús. Querían acercarse al Señor Jesús para que Él los tocara, para que Él orara por ellos, para que Él los bendijera. Ojalá que ese también sea nuestro anhelo, como padres, como abuelos, como tíos, como amigos, donde quiera que sea que tengamos o veamos a un niño, ojalá ese sea nuestro anhelo, el querer acercar a los niños a Jesús, así como lo vemos en ese momento con Jesús, en ese contexto. Luego también podemos ver la reacción de los niños. Estamos analizando este versículo y vemos la reacción de los niños. ¿Cuál era la reacción de los niños? La reacción natural de los niños era querer acercarse a Jesús. Ellos querían. Y hoy en día, iglesia, los niños también quieren acercarse a Jesús. Ellos quieren. Ellos tienen esa misma reacción hoy en día. Y siempre van a querer venir a Jesús. Pero se necesita de que alguien, como tú, adulto, esté dispuesto a llevarlo al camino, a acercarlo. Porque ¿sabéis una cosa? Si tú no lo acercas, tu padre, tu madre, o abuelo, tío, o vecino, o vecina, si tú no lo acercas a Jesús, que el niño quiere, por naturaleza, el mundo se va a encargar de acercarlos a sus ideologías. Y lo está haciendo. Ojo. El mundo no se corta. Lo que le enseñan ahí en la sociedad, todo anticristiano, están preparados para hacerlo. Entonces, ¿quién mejor que tú? Tío, abuelo, padre, madre, vecino, lo que sea. Deberías estar dispuesto para acercar al niño a Jesús, a su camino. Luego más adelante, en ese mismo capítulo de Mateo, nos encontramos con una historia. No la vamos a leer, pero es la historia del joven rico. El que no lo ha leído lo puede leer después. Y vemos un contraste tremendo entre los niños que querían acercarse a Jesús y el joven rico que rechazó a Jesús. Ahí vamos notando la diferencia. Niños, joven, adulto. ¿Cómo va cambiando la cosa? ¿Cómo va cambiando el querer o no querer acercarme a Jesús? Vemos también en ese capítulo que estamos analizando a los discípulos, ¿verdad? Y al rechazo con los niños. Qué lástima que los discípulos intentaban apartar a los niños de Jesús, ¿verdad? No sabemos por qué lo hicieron, porque no lo pone en la Biblia, no dice, lo hicieron por esto y esto, no. Pero quizás pensaron que los niños tenían poca importancia para Jesús, o que el Señor estaba muy ocupado y no quería atenderlos. No sabemos, pero ellos apartaron a los niños de Jesús. Qué lástima que eso pase hoy en día. Que no seas tú ese discípulo
que está apartando a tu hijo, a tu hija de Jesús? ¿O que estás permitiendo que otros lo hagan? Cuidado, que no seas tú y no actúes como ellos. Tu hijo, tu hija, o tu nieto, tu nieta, o tu vecino, lo que sea. Todavía hay creyentes y líderes de iglesia que desafortunadamente se puede ver esto, pero no pasa en esta iglesia, gracias a Dios, aquí no. Aquí no somos así, aquí los niños son muy, muy importantes, así como lo son para Dios. Pero desafortunadamente se ven iglesias aún, o creyentes mismos, que tienen esas actitudes, esas reacciones, que no ven que es necesario que los niños vengan a Cristo y en alguna manera les apartan del Señor. Notemos que en ese versículo que leímos, el Señor se indignó, se molestó, se enfadó que los discípulos actuaran de esa forma. ¿Y por qué sería? ¿Por qué creéis que sería? El Señor Jesús en Mateo 18:5 ya les había dicho, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea que los discípulos no lo hicieron por falta de comprensión, porque ya sabían de antemano lo que Jesús les había dicho de los niños. Lo que hicieron, lo hicieron fue por desobediencia. Que no te pase a ti eso, porque la desobediencia es pecado. Entonces, la reacción de ellos fue desobediencia, porque ya Jesús les había avisado previamente que el que recibía a los niños le estaban recibiendo a él. Y lo más importante de todo este capítulo es que vemos el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús, ese deseo de querer recibir a los niños, porque el Señor Jesús amaba a los niños y quería que vinieran a Él. Les tomó los brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y hoy en día todavía Jesús ama a los niños. Hoy en día todavía Jesús los ama y quiere que vengan a Él. Es una buena mañana y un buen día para reflexionar si tú se lo estás impidiendo a tu hijo, a tu hija, o estás dejando que otros lo hagan. Por algo el Señor nos trae esta palabra en esta mañana. El Señor todavía quiere que vengan a Él y que nosotros también intentemos traer a los niños en todo momento a Jesús. No desaprovechar la oportunidad de poder acercar a nuestros niños a Jesús. Si lo estás haciendo, felicidades, porque estás obedeciendo a la palabra de Dios. Pero si no lo estás haciendo, piensa bien lo que estás haciendo. Y dice, otra vez lo leemos, Mateo 19, 13 al 15. Después trajeron algunos niños a Jesús para que les impusiera las manos, para bendecirlos y orara por ellos. Pero los seguidores lo regañaron, los discípulos en otra versión lo dice. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de bendecirlo, Jesús se fue de ahí. ¿Y qué significan las palabras de los tales es el reino de Dios? De los que son como niños es el reino de Dios. Significa que todos
los niños están en el reino de Dios? No. Eso iría en contra de lo que la Biblia enseña, que somos salvos por la fe. Por la fe en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Qué significa que los niños han sido bautizados, que los niños que han sido bautizados están en el reino de Dios? Tampoco. Tampoco. Notemos que no dice de los niños es el reino de Dios. Dice de los que son como niños. Los que vienen a Dios con humildad. Los que vienen a Dios con sencillez. Los que vienen a Dios reconociendo que son incapaces de salvarse a sí mismos. Los niños y las niñas, así como los adultos, necesitan conocer el plan de salvación y necesitan ser salvos porque nacieron con pecado. Y nada les va a quitar el pecado a menos que acepten a Jesús en su corazón, reconozcan sus pecados y vivan el mismo proceso que vivimos los adultos. Por mucho niño que nazca hijo de cristianos o en la iglesia, necesita ser salvo. Necesita conocer lo que Jesús hizo por él en la cruz. Necesita arrepentirse de sus pecados, porque todos nacemos con pecado. Y estamos destituidos del reino de Dios cuando nacemos con pecado. Entonces, ¿por qué Jesús nos pide ser como niños? ¿Por qué? Primero, porque los niños tienen un corazón puro, sin malicia ni maldad. Cuando observamos atentamente al niño, podemos ver que es muy diferente al adulto. Muy, muy diferente. Y podemos ver por qué para él es más sencillo venir a Cristo que para un adulto. El corazón de un niño es tierno, sensible, muy sensible al Espíritu Santo y también al pecado. El corazón del adulto es duro y cauterizado por el pecado continuo. El corazón del adulto tiene que llegar a ser tierno. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros los adultos. Por eso de los tales, de los que son como los niños. Pero a medida que el niño crezca, su corazón se va a endurecer. Poco a poco. Si no llega a ser vivificado por Cristo, se endurecerá completamente. Es un hecho conocido que cuando más mayor sea una persona, tanto más insensible es al pecado. Debemos procurar traer al niño antes que Satanás lo coja como su presa. Entonces, ¿por qué Jesús nos pide ser como niños? Primero, porque los niños tienen un corazón puro, sin malicia ni maldad. Segundo, porque los niños son humildes y dependientes de los seres queridos. ¿Estáis viendo los tics, lo que necesitamos tener nosotros, lo que debemos aprender para poder ir al reino de los cielos? Y está claro en la Biblia. Porque los niños son humildes y dependientes de sus seres queridos.
Y es esto lo que permite confiar y tener fe en ellos. El niño es humilde. La mayoría de los niños se sienten inferiores en cuanto a su conocimiento, fuerza y habilidades. En cambio, el adulto es orgulloso. El adulto es orgulloso. Por eso tiene que hacerse como un niño. Tiene que ser humilde antes de poder recibir a Cristo. El niño ya es humilde. Por eso es más fácil para que un niño reciba a Cristo que un adulto. Debemos guiarle con la ayuda del Espíritu Santo a que el niño se humille delante del Salvador. El niño es dependiente. El adulto no. El niño es dependiente, depende de otros para todo. Todo lo que el niño recibe, su comida, su ropa, todo lo recibe, ¿verdad? Y de una forma gratuita. ¿O le cobramos al niño lo que le damos? No, ¿verdad? Lo recibe de una forma gratuita. El adulto es independiente. El adulto dice, yo hago lo que me da la gana. Yo todo lo puedo hacer con mis capacidades, mis fuerzas y mis conocimientos. No necesito de Dios. Pero ¿quién te ha dado a ti las capacidades y los talentos? Todo se lo debes a Dios. O sea que bájate de la nube. Porque todo es de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. El adulto es independiente y gana todo lo que tiene. Quiere trabajar para recibir. El niño está acostumbrado a recibir las cosas gratuitamente. Así que cuando oye el niño que la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, comprende esto. Y puede realizarlo de una forma muy sencilla, pero el adulto no lo comprende. E intenta ganar su salvación. Intenta hacer cosas para ganar su salvación. Porque no ha comprendido, no comprende, no alcanza a comprender, le cuesta comprender debido a ese corazón endurecido que tiene de lo que hizo Jesús en la cruz. Dice, no, yo tengo que hacer esto para poder ser salvo, yo tengo que hacer lo otro para poder ser... No, la salvación es gracias a la gracia y misericordia de Dios, lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz, solo tienes que creerlo, tener fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Y ya está. Por esta razón ya el niño es dependiente. ¿Veis? Estamos aprendiendo cómo es el niño y cómo debemos ser nosotros para tener un corazón como la de un niño. Debemos guiar esa dependencia del niño con la ayuda del Espíritu Santo para que dependa completamente del Señor Jesús. Amén. Luego, ¿por qué el Señor nos dice que debemos ser como niños? Porque los niños tienen un corazón enseñable. Ese es el tercer punto. Primero, ¿por qué fue el primero? A ver, así como hacemos con los niños, preguntamos si están prestando atención, porque los niños tienen un corazón puro. Muy bien. Segundo, porque los niños son humildes y dependientes. Y tercero, porque los niños tienen un corazón enseñable. Y es por eso que en los niños no vemos resentimiento. Ellos se pelean, pero al ratito se les olvidó lo que había pasado. Ellos no guardan resentimiento como nosotros, que hasta pasan 15 años y estamos ahí, con el resentimiento, amargados.
tenemos que ponernos las pilas porque si no, no vamos a heredar el reino de los cielos. Los adultos. Y si tenemos niños al lado, aprovechar para que ellos sí se acerquen a Jesús. Y no le pase lo que nos pasa a nosotros los adultos. Los niños no tienen celos ni orgullo. Ellos aceptan la vida tal cual es y están contentos con lo que tienen. Los adultos estamos quejándonos cada día. El niño es apto para aprender y siempre desea saber cosas nuevas. Y uno de adulto cree que ya se lo sabe todo. No, tenemos que seguir aprendiendo y tener esa hambre y sed de Dios y querer aprender cada día más de Dios. Los niños quieren, anhelan, desean aprender, o sea que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. El adulto tiene que recuperar la actitud para aprender, que ya por naturaleza la tiene el niño. Y algo muy importante a tener en cuenta en este punto, que todos estos atributos naturales y actitudes en los niños equivalen a la fe. A la fe. Por eso, gracias a su corazón enseñable, sencillo, el niño es confiado. Los niños creen lo que se les dice y se les enseña. De ahí el peligro también. Si tú en tu casa no les estás enseñando la Biblia, porque lo que aprenden aquí el domingo o en la escuela de verano cada año no es suficiente. La responsabilidad está en casa. La mayor responsabilidad está en casa. Si tú no lo estás haciendo, el mundo lo está haciendo. Y tantas horas que pasan en los colegios y en el instituto o en la universidad. Los niños se creen lo que se les dice y se les enseña. El adulto es escéptico. Por eso tiene que hacerse como un niño. Tiene que llegar a ser confiado. Pero un niño ya es confiado. Por consiguiente, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos guiarle para que ponga toda su confianza en el Señor Jesús. Por lo tanto, encontramos que en la niñez es el periodo más favorable para el Evangelio. Es la etapa más favorable para el Evangelio. Un gran número de niños responden al mensaje del Evangelio y son salvos cuando se les da la oportunidad. Los que trabajan o trabajamos con diferentes edades de persona siempre testifican que la respuesta mayor se encuentra en los niños, en la juventud. La estadística lo corrobora. A medida que una persona avanza en edad, es cada vez menos posible que sea salva. Ten en cuenta eso. Por eso, no debemos sorprendernos cuando encontremos que los niños responden favorablemente al Evangelio. No nos debemos sorprender. Sorprendámonos cuando no lo hacen. Eso sí. Algunos líderes cristianos dicen las siguientes frases acerca de los niños. Voy a leerla conforme lo dicen los comentaristas, líderes cristianos. Charles Spurgeon dice: la capacidad
para creer se encuentra más en los niños que en el hombre. Llegamos a ser menos, en vez de más, capaces de ejercer la fe. Cada año la mente no regenerada se aparta de Dios y llega a ser menos capaz de percibir las cosas de Dios. Un niño de 5 años, si se le instruye debidamente, puede creer y ser salvo, tanto como un mayor. Luego, Reuben Archer Torrey, un pastor, un educador cristiano, dice: casi es la cosa más fácil en el mundo guiar a un niño entre 5 a 10 años a Cristo. Escuchen bien, padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, entre 5 a 10 años. Es más difícil guiar a un niño a Cristo entre los 10 a 15 años. Pero es más fácil que un joven entre 20 y 25 años. Cuanto más temprano podamos comenzar con los niños, guiándoles a aceptar a Cristo, tanto más fácil será el trabajo y tanto más agradable. Ahí está. A medida que vamos creciendo, nos vamos cauterizando por el pecado continuo. Se nos va endureciendo el corazón. Así que aprovecha si tienes niños pequeñitos en casa para sembrar la palabra de Dios en ellos. No esperes que lo haga el mundo, que le va a enseñar todo anticristiano. El corazón puro, humilde y enseñable son valores que debemos aprender de los niños y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Jesús nos llama a ser humildes y a confiar en Él sin ninguna reserva, sin reservas. Él nos muestra que la vida es un regalo y nos invita a ver la belleza, lo sencillo y lo simple de la vida. El corazón de un niño lo podemos ver reflejado en el siguiente versículo, que lo tenemos también en la Biblia. Dice así, 1 Corintios 13, que no solamente es para los esposos, las esposas ni los enamorados. Aquí podemos ver reflejado el corazón de un niño. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese es el reflejo de los niños. Que desafortunadamente los adultos, muchos ya lo hemos perdido. Sigamos el ejemplo de los niños y dejemos que nuestro corazón se llene de amor, humildad y fe en Dios. Si aprendemos a ser como ellos, seremos dignos herederos del reino de los cielos. Mira a tu alrededor. Mira en todas las direcciones. Hay un gran número de niños. Tenemos una gran misión y es alcanzar esos niños para Cristo. Ahora que están tempranos, en la edad justa. Yo siempre le he dicho al pastor, a mí me encanta trabajar es con los niños. Porque en ellos yo puedo ver esa humildad, ese corazón enseñable. Y siempre, desde que estamos con esta misión que el Señor me ha dado, la carga en mí ha sido más por los niños que los adultos. Esa es la verdad, en mí, personalmente. Amo trabajar con los niños, me encanta trabajar con ellos, porque me encanta ver
cómo reciben el Evangelio. Yo sé que todos tenemos la oportunidad y que Cristo murió por todos. Pero también veo el corazón tierno de un niño al corazón duro de un adulto. Muchas veces el corazón duro de un adulto no hace más que dar decepciones. Yo misma, yo soy adulta. Y yo también lucho con esas cosas. En cambio, el corazón de un niño no es así, es tan agradecido. Me sorprende las oraciones que ellos hacen. Desde ahí se ve esa ternura en su corazón. Las oraciones de ellas las acabamos de ver hoy. Lo que hicimos en el devocional, todos metieron aquí en esta cajita un papelito. No hay ninguno por aquí, ¿verdad? Vale, de la escuela. Todos metieron aquí el papelito. Y se los mandamos a Dios, todas esas motivos de oración. Y por supuesto nosotros como pastores lo leemos porque vamos a interceder en oración por esos motivos. Y me sorprendí cuando lo leí. Me dieron ganas de llorar, de ver esa ternura, como oran, con ese corazón sencillo, humilde, como le piden. ¿Y sabéis qué fue lo que más me sorprendió? Que uno de ellos, ¿sabéis qué puso en el papelito? Que Jesús venga pronto, que quiere ver a Jesús pronto. Y yo, ¡wow! Pedía unas cosas y después puso que Jesús lo pueda ver pronto. Eso fue lo que más me conmovió el corazón. Porque un adulto yo creo que ni le pasa por la cabeza eso. Que quiere ver a Jesús ya. ¿Verdad que no? Nos aferramos a este mundo terrenal, a la carne, el pecado. Pero yo no. Oraciones cortitas. No como los adultos que hacen una oración eterna y que muchas veces ni se entienden. Oraciones sencillas, cortitas, y van al grano. Señor Dios, quiero esto. ¡Pum! Al grano. ¿Y sabéis qué? Lo ilustran, lo dibujan, lo escriben y dibujan. Quiero un perro y dibujan el perro. Aprendamos de los niños. Y es que no solo debemos aprender. Si queremos ir al reino de los cielos, tenemos que hacerlo. Sí o sí, nos va a tocar. Tarde o temprano. Y anhelemos a que Jesús venga pronto. Así como lo anhela este niño. Oraciones preciosas. Y durante la semana también pudimos compartir testimonio, respuesta a oraciones, de esas oraciones que los niños habían puesto ahí, algunos. ¿Sabes qué es tremendo? Entonces, si quieres que Dios escuche tu oración, hazla como un niño. Ya veo que funcionan. Así. Y como dibujitos y todo, si quieren. Esas son las oraciones que Dios ve y recibe pronto. Porque ve un corazón tierno, humilde, enseñable. Con ganas de aprender, de conocerle más. Y se ve cuando estamos dando las lecciones bíblicas, esa carita que ponen de que están aprendiendo y que quieren conocer más a Dios. Se refleja. Ojalá podamos ser como ellos. La palabra de Dios enseña claramente nuestra responsabilidad como creyentes para con estos pequeñitos. Dios quiere que oremos y nos preocupemos por ellos. Quiere que les enseñemos la palabra de Dios para que pongan toda su confianza en Jesús y para que sean salvos. Recuerden que no nacemos siendo salvos. Necesitan ser salvos. Después de que los niños hayan recibido al Señor Jesús, nuestro privilegio y deber es enseñar a estos niños que ya creen en Jesús
que han entendido el plan de salvación, a que deben seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. No se queda ahí, está el crecimiento espiritual también para ellos. Y así es para nosotros. No se trata solamente de, vale, yo ya recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y tú, ahí me quedo. No, hay que seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Lo pone 2 de Pedro 3:18, para que lo lean. Nuestras propias vidas deben ser ejemplos que los niños puedan seguir. Qué importante es eso. ¿Qué ejemplo le estás dando tú a tus hijos, a los niños que tienes en casa? ¿Le estás dando un buen ejemplo? Ellos todos lo están viendo. Ellos ven todo lo de los adultos y lo imitan. Si tu hijo o tu hija te ve más tiempo en Netflix, en el Facebook, en las redes sociales, donde sea, que leyendo la Biblia, no pretendas que él quiera leer la Biblia. ¿O qué le vas a enseñar? Tú lee la Biblia cuando tú no la lees. Da ejemplo. Es tu responsabilidad, no el de la iglesia. Es en casa que empieza todo. La educación empieza por casa. El respeto, el buen ejemplo, los buenos valores. Todo empieza por casa. Mientras pienses en el reto que representa esta generación de niños, ojalá que tu oración sea la siguiente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Está en Hechos 9:6. Que esa sea nuestra oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con mi primo, con mi sobrino, con mi hermanito, con mi hijo, con mi nieto, con mi nieta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enséñalo, instrúyelo. Si tú tienes la oportunidad, hazlo y acércalo a Jesús. Deja que se acerque a Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. El Señor ama a los niños. Gracias. Y no quiere que ninguno se pierda. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y vamos a seguir orando por nuestros niños. No solo los niños de la iglesia, sino a lo mejor los niños que tenemos en mente ahora mismo, que el Señor nos ha traído a la mente, de por qué no se están acercando a Jesús. ¿Qué les está impidiendo o quién les está impidiendo acercarse a Jesús? No lo permitas, padre o madre. Por muy padre o madre que sea, piensa bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deja que los niños se acerquen a mí. No cometas ese pecado de desobediencia, como lo hicieron en ese momento los discípulos. Al contrario, llevémoslos, dejémoslos ir a Jesús. Amén. Recuerda que el corazón, ellos es enseñable y ellos quieren ahora mismo recibir el evangelio. Si tu hijo ya está grande y ya pasó la etapa tierna y cada vez que el corazón, ves en él que el corazón se está endureciendo, tráelo a Cristo con tu ejemplo de vida. Sé tú la que lo llevas con tu ejemplo, tu testimonio, y ora. Porque en ese caso no nos queda más que orar. Si a lo mejor tu hijo, tú sí le sembraste la palabra de Dios cuando era pequeño, pero cuando creció se apartó, papá, mamá, no te sientas culpable, que tú has cumplido ya con tu deber.
tu responsabilidad tú ya la has hecho. Tú ya le sembraste el evangelio, ya se lo compartiste. Ahora el deber tuyo es seguir orando por él para que ese hijo o esa hija pródigo regresen a Jesús. Pero ellos ya tienen la semilla sembrada en su corazón. Ellos saben quién es Jesús. Y si no están ahora aquí, es simplemente porque quieren estar en el pecado. Y hay que orar para que el Señor los saque de las garras del enemigo. Porque es así. El que no quiere creer en Dios o no quiere seguir los caminos de Jesús, el ejemplo de Jesús, simplemente quiere seguir con el pecado. Y no es que estando en los caminos de Dios no luchemos con el pecado. Sí luchamos. Y aún más podría decirse. Porque vamos contra la corriente de este mundo. Pero no estamos solos. Esa es la diferencia. Que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Para redarguirnos. Para mostrarnos lo que está mal. Por lo cual debemos arrepentirnos y cambiar. Tenemos la oportunidad de acercarnos una vez más a Jesús y arrepentirnos, como en esta mañana. Si tú te das cuenta que no has estado haciendo bien las cosas, ya seas como hermana, hermano, padre, madre, abuelo, tío, inclusive si te das cuenta que tú mismo no estás teniendo estas virtudes características de los niños, pídesela a Dios. El Espíritu Santo te ayudará a tener un corazón tierno, sin maldad, sin orgullo, sin codicia, corazón puro, corazón enseñable, a depender totalmente de Dios, a ser humildes. El Señor nos ayuda. Pídeselo, porque eres un hijo, una hija de Dios y el Espíritu Santo está contigo. Te guía, te capacita, te consuela, te ayuda. No es lo mismo a una persona que no es creyente. No es lo mismo a un creyente. Amén.